Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en este viernes 13 de mayo. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, en este inicio de fin de semana. Nos encontramos aquí en un parquecito ubicado en la zona de Fluvial, a unos cuantos metros de una de las bases de la Policía Municipal de Puerto Vallarta. Queremos platicar, queremos dialogar con todos y con todas. Queremos que participen de esta transmisión en vivo, que nos ayuden dejándonos su punto de vista, su comentario, su apreciación sobre el tema de seguridad en México. ¿Qué está pasando con la estrategia de seguridad de nuestro país? ¿Está funcionando de verdad este tema de los abrazos, no balazos? ¿Qué tantas garantías tienen nuestras Fuerzas Armadas para poder defenderse? ¿Por qué vemos que pasan un montón de cosas y siempre se trata de justificar lo que parece injustificable? Este tema, el tema de la seguridad, ha estado muy vigente en la región, en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en las últimas semanas. Recuerde un tiroteo ocurrido en Altavela durante la madrugada. Luego, ese mismo día, pero por la tarde, otro tiroteo, ahora en Marina Vallarta. Tiroteo en el que, por cierto, murió un supuesto líder de uno de los cárteles más fuertes de todo el país. Después, más hechos delictivos, más operativos, el levantón a 2 elementos de la Guardia Nacional. Hechos delictivos que no eran tan comunes en Vallarta y en Bahía y que lamentablemente en las últimas semanas pues nos tienen afligidos, pero que no son parecidos siquiera a lo que ocurre a nivel nacional. El 10 de mayo, hace 3 días, se dio a conocer y se hizo viral un video grabado en Nueva Italia, Michoacán. Nueva Italia, Michoacán, sitio en el que supuestamente elementos del ejército mexicano descubrieron una serie de narcolaboratorios. Y gracias a que descubrieron esa serie de narcolaboratorios, pues hubo un clima de inseguridad importante entre los supuestos criminales y los elementos castrenses. Este video que se hizo viral muestra una persecución. Sin embargo, los perseguidos no eran los delincuentes. Los perseguidos eran los elementos del ejército. Seguramente usted ya vio este video. Es un video en el que se ve a las camionetas del ejército huyendo y detrás de ellas camionetas de supuestos criminales. El video, que parece haber sido grabado para un estado de Instagram, de WhatsApp, dura 30 segundos apenas. Y en ese video, que tiene audio, se escucha claramente a uno de los supuestos criminales gritando: "Tírenles, tírenles", haciendo una clara referencia a que les dispararan a los elementos del ejército. Este video dejó en evidencia una humillación terrible hacia el ejército mexicano y dejó en evidencia también, al día siguiente, al presidente de la República, a Andrés Manuel López Obrador, porque hay que decirlo, el presidente es un presidente muy popular y el presidente tiene una base de seguidores muy grande, una base de seguidores que lo adoran y que lo defienden a capa y espada. Pero con este hecho, lejos de que el presidente saliera a decir que van a acabar con estas células criminales, que van a ir de alguna manera a salvaguardar a la gente, dijo que su gobierno, además de proteger a los elementos militares, también protege a los integrantes de estas bandas criminales. Dijo el presidente López Obrador que su gobierno también protege criminales. Esas declaraciones, por supuesto que no cayeron bien. Y hay un grupo de oposición al presidente que se agarró de estas declaraciones para politizar. Pero hay otro grupo, gente que no necesariamente estaba en contra del presidente López Obrador, que criticó fuertemente este tipo de declaraciones. Porque en un país en el que todos los días hay masacres, en el que todos los días hay homicidios, en el que todos los días hay desaparecidos, en el que todos los días se encuentran decenas de cuerpos en fosas clandestinas producto de estas bandas criminales,
que el presidente salga a decir que su gobierno también los cuida a ellos, por supuesto que no le cayó bien a la gran mayoría de los mexicanos. Y lo pudimos notar en las notas, valga la redundancia, en las notas informativas que nosotros en G7 Medios estuvimos escribiendo, y en las notas a nivel nacional. La gran mayoría de la gente criticaba las palabras del presidente, criticaba la actitud, y hacían referencia a que parece que los delincuentes tienen más garantías de seguridad que los propios ciudadanos o los propios militares. Pero eso no fue todo, señores. El día de hoy, el secretario de la Defensa Nacional, es decir, antes del presidente o solamente por debajo del presidente está Luis Crescencio Sandoval en materia de seguridad, salió a decir el día de hoy que no hubo respuesta por parte de los elementos del ejército contra estos supuestos criminales porque eran grupos no armados y que como no estaban armados no podía haber una respuesta por parte del ejército. Aquí la pregunta es, si no estaban armados, ¿por qué entonces estaba huyendo el ejército? Si estas personas que iban a bordo de las camionetas, que iban correteando al ejército, no estaban armadas, ¿por qué entonces el ejército huyó del sitio? ¿Que el ejército tampoco tiene armas? ¿O será que nos quieren ver la cara nuevamente a los ciudadanos? Habrá que preguntarle de manera muy seria al presidente López Obrador que nos explique, o mejor dicho, que nos actualice en qué consiste esta estrategia de abrazos no balazos. Porque nos quedó claro con el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto que cuando se le ataca al crimen organizado, las muertes se contabilizan por miles, por decenas, por centenares de miles. Pero la política de abrazos no balazos del presidente López Obrador ha dejado más muertos en lo que va de su sexenio que el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Pero en el sexenio en lo que va del sexenio de López Obrador, se ha procurado porque no haya operativos, porque no haya detenciones. Ahora corretean al ejército y dice el presidente que se actuó de manera responsable porque también hay que salvaguardar la vida de los presuntos delincuentes. Habría que preguntarle al presidente López Obrador que nos dé una actualización de qué consiste la estrategia de seguridad, porque ojo, si usted como cualquier ciudadano se encuentra un día en medio de una disputa entre dos células criminales y le toca estar en medio de un tiroteo, ¿a quién va a acudir usted? A la policía municipal no puede, no hay elementos suficientes, no están lo suficientemente preparados. ¿Va a acudir al ejército? ¿Va a acudir a la Guardia Nacional? ¿Va a acudir a la Secretaría de Marina? No le van a hacer caso porque la política de seguridad es abrazos no balazos. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Entonces, si un día nos vemos involucrados en un tema de inseguridad, ¿a quién tenemos que recurrir? Ahora, suena muy incoherente el hecho de decir abrazos y no balazos y que el mismo presidente que dice eso haya sacado al ejército de los cuarteles y los traiga recorriendo las calles de nuestro país. El mismo presidente que dice abrazos no balazos es el mismo que creó una Guardia Nacional nutrida por elementos en su mayoría militares. Si hay abrazos no balazos, ¿por qué no los regresa a los cuarteles? Son discursos y acciones completamente contradictorias. Estaría muy bien que el presidente López Obrador nos actualizara sobre esta política de seguridad, porque además de tener en descontento a una gran parte de los mexicanos y de tener en desconcierto al sector productivo, cada vez menos empresas quieren invertir en México por temas de seguridad. Hay que ver lo que ocurrió en Cancún. Los delincuentes hicieron detonaciones hacia 2 centros nocturnos porque no les pagaron piso. Esto ocurre en Acapulco, esto ocurre en Michoacán, esto ocurre aquí en Jalisco. Entonces, ¿cuál es la estrategia de seguridad? Nos está afectando a los ciudadanos, nos está afectando al sector productivo y a nivel internacional ya algunos países han externado la preocupación por lo que se vive en México, porque cada vez los criminales ganan más terreno y pareciera que la estrategia de seguridad es hacer como que no pasa nada. Queremos saber qué es lo que usted piensa, queremos saber cuál es su punto de vista sobre este video, sobre la declaración del presidente, las declaraciones del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Queremos saber qué es lo que piensa en materia de seguridad a nivel local, aquí en Vallarta, en Bahía, a nivel estatal, a nivel federal. Queremos saber si usted piensa que estamos mejor que antes, igual, peor.
queremos leerla, vamos aquí. Dice María Jesús: el presidente abraza a los maleantes y a los corruptos y se están olvidando de los que creyeron en él. ¿A qué hora nos va a abrazar a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres que trabajamos para pagar su sueldo? Por acá dice Hugo Enrique, una más de muchas. Buenas tardes para Vicente. Beatriz, el presidente parece que ha perdido la cordura, dice Beatriz. Es el representante al que menos necesitamos los mexicanos. Gracias a Doris por estas 75 estrellas, gracias de verdad por el apoyo. Por acá dice María Jesús: los vendedores de calle tampoco van armados y los golpean, y a los maleantes los cuida. Qué bien, presidente, ya se ganó un párrafo en la historia. No nos hagamos tontos, si nosotros o nuestra familia hubiéramos estado circulando por esas calles, no nos hubiera gustado recibir balas perdidas, ante todo la seguridad de la gente inocente. Si hubiera habido enfrentamientos y muertos inocentes, traerían en friega, peor al 100 con el presidente, dice Macario. Bueno, pues dentro de todos los comentarios, la mayoría negativos, siempre habrá gente que defienda al presidente, que es un presidente muy popular, eso no lo podemos negar, que es un presidente que tiene la simpatía de una mayoría importante en México, no lo podemos negar. Pero en materia de seguridad, en lo que va de su sexenio hay más muertos que en el mismo periodo que con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, que hay masacres todos los días, que todos los días levantan gente, desaparecen gente, todos los días hay homicidios, todos los días hay feminicidios. Habría que replantear, o por lo menos que nos expliquen en qué consiste la estrategia de seguridad, que ya no nada más está afectando al interior del país, que está afectando también al exterior. Ingobernabilidad, impunidad, no hay libertad de expresión, continuar los operativos nomás sangrando a la ciudadanía, dice Ángel Torres. Leía un comentario y con esto vamos a terminar esta transmisión, una transmisión cortita, pero en la que agradecemos muchísimo su participación. Leía un comentario que me llamó mucho la atención. Este comentario era de una persona que decía: si estas personas no estaban armadas y andaban correteando militares, quiere decir que yo en mi carro, sin armas, puedo también corretear militares. ¿Puede cualquier persona, siempre que no tenga armas, corretear militares, perseguirlos, humillarlos? No se vale, porque la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un montón de elementos muy valiosos, muy disciplinados, que la mayoría están ahí no porque les paguen mucho, porque los elementos del ejército no les pagan mucho. Están ahí porque tienen ganas de servir a México y no se vale que los tengan en esta situación. Este es el tema de los abrazos no balazos, de la estrategia de seguridad que tenemos en México, que no está dando los resultados necesarios y que ya está generando descontento en la mayoría, una mayoría que antes no decía nada y que ahora parece también ya le está pidiendo cuentas al presidente López Obrador. Vamos a seguir con nuestras transmisiones informativas, transmisiones de opinión, agradeciéndole muchísimo el apoyo que nos da, que nos ayude a compartir, que nos ayude con su punto de vista. La invitación es a que nos sigan nuestros portales informativos: Vallarta Independiente, Nayarit Independiente, Notiespacio PB. Denos por ahí en seguir, regálanos su me gusta y active las notificaciones para que le lleguen todos y cada uno de los avisos de cuando estemos transmitiendo completamente en vivo. Tenga por favor un excelente viernes, un excelente inicio de semana, inicio de fin de semana, y nosotros nos vemos y nos escuchamos más tarde con más información.